apunte monográfico antiguo, o sea, usted que tanto le pregunto episodios antiguos a ver qué opinión le merecen. Y el tema de la pistola me lleva a recordar un incidente en el que se vieron implicados un matrimonio de periodistas que probablemente usted no ponga cara porque son de tiempos pretéritos, aunque una de ellas estuvo en Sálvame alguna vez, que es Kitty Kaufman, que ya falleció. No sé si la recuerda, estuvo alguna vez con pelos y gafas. En el fondo, era más conocida de los años 80 y 90. Yo tengo un programa de radio, una emisora de radio que ya no existe, pero el protagonista de esta historia es su marido, que es menos conocido porque su marido se llamaba el señor Jesús Amilibia. Este señor, le cuento por qué es conocido, porque este señor en la etapa de los años 50 y 60, en el periódico donde empezó todo el mundo, que era Pueblo, el nuevo periódico en el que empezó el señor José María García, el señor Jesús Hermida, era un periódico que dijimos llamado Emilio Romero y que fue un poco donde se crearon muchos de los periodistas que fueron luego protagonistas de las décadas siguientes, ¿no? El que llevaba corazón era Amilibia, que hizo las primeras entrevistas a grandes estrellas, el que se iba a hablar con Tony Curtis, con las estrellas norteamericanas de la época, ese era Amilibia. Y cuando empieza el corazón a saltar a la radio, antes que a la televisión, como espacio frívolo, es uno de los que aparece. Jesús Marillas es otro, Carmen Marchante es otro, pero de los primeros es Amilibia. Lo que pasa es que a Amilibia le pasó algo que hizo que desapareciera de la faz de la tierra y que tuvo que ver con llevar una pistola. Le cuento un poco el tema. Esto corría el año 1988. Estaba el señor Amilibia. A ver, espera, a ver si puede poner usted cara. Mira, voy a poner para que vean usted cara al señor. Mira, un segundo. Este es del año 81. Y a ver si sale por ahí. Este es Amilibia. El señor que hay aquí. A mí me sorprendió porque en una ocasión, en qué tiempo tan feliz, el programa este que tenía. Ahí le vi. Es yo creo la única vez que le he visto después de su paso por la cárcel. En plan televisión a nivel público. Pues la triste historia del señor Amilibia es que estaba con su señora, que es Kitty Kaufman, y tuvieron un incidente con otro vehículo. Esto que chocan dos coches tal, y el conductor por acá, tuve una discusión como fuera el tema. Yo creo que hice por aquí unas viñetas cuando hice una pieza en su momento de esa historia. Era del año 88, ¿eh? ¿Ves? Aquí tenemos al señor Amilibia cuando estaba en Pueblo, entrevistando a famosos de la época. Yo creo que este es Cary Grant. Esta es Kitty Kaufman, la que hablaba antes, que yo digo que ya falleció, pero la vi alguna vez yo creo en Sálvame, en plan, sobre todo hablando de Tómbola, porque creo que había estado en Tómbola y la recuerdo peleándose con Lidia Lozano sobre en Tómbola pasó esto, o sea, hablando en Sálvame de Tómbola, si pasó esto otro. Yo creo que aún estaba por ahí en internet. Bueno. Y el caso es que en esa discusión se supone que el conductor del otro coche le pegó a Kitty Kaufman. Luego hubo una discusión sobre no la pegó, le intentó tapar la boca para que se callara. El caso es que la discusión, el conductor puso su mano en la cara de Kitty Kaufman. Ya digo, hay un debate si fue pegar, que se dijo en medio, le dijo, no, pegar no, le intentó tapar la boca. Y entonces, Amilibia, por el contexto lo lucirá, sacó una pistola y disparó contra el señor que se quedó en el sitio. Sí, lo asesinó. Esa fue la historia del señor Amilibia. Y sin embargo, el delito fue homicidio. Ya, pero será asesinato. No, ahí tuvo suerte, porque argumentó, esto es una historia muy complicada, el señor Amilibia no tenía licencia de armas. Esta historia, según lo que contó él en el juicio, es, yo un día estoy en un coche encima de mí, llega un taxi o algo, y veo que hay una pistola allí, y digo, anda, pues me la quedo para recuerdo. Pensaba que no era de verdad. Digo, ¿qué? No, pero si hubiera sido que era verdad, lo hubiera entregado a la policía, y la tenía por eso. Pues no es que la había robado, digo, pero usted como tiene una pistola, ¿no? Pues la encontré y no sabía que era verdad y la quedé allí. Y oye, qué mala suerte, lo tenía el día de la bronca y cuando agredieron o le pareció que agredieron a su señora, lo sacó y disparó. Y por eso fue condenado a 17 años de prisión por un delito de homicidio. Se llamaba el pobre hombre José Fernández Villanueva, el hombre que murió por haber discutido con Mario Amilibia y Kitty Kaufman. Entonces, pero ese fue el motivo, pero ese es el motivo que da, ¿eso es lo que él dice? Sí. ¿Él no tenía licencia de armas? No. Pues,
De hecho, la condena también fue por eso, ¿eh? Era por tenencia de armas y por homicidio. Es que tampoco sé cómo estaba lo de las armas entonces por finales de los 80, que no sé si era igual era similar ahora. menos duro que ahora. Fue a la cárcel. Es verdad que no es el único que lo cuenta. También don Julio Anguita dijo que tenía pistola porque se la había encontrado no sé dónde. Lo que pasa es que él no la usó. Y aquí lo llamativo, lo único que me resulta rocambolesco de la historia es por qué la llevaba encima. Salvo que fuera el mismo día, que quiero entender que no. Nuestra cosa es ese mismo día, no, ¿verdad? Entonces, si un día te encuentras una pistola, ¿qué pasa? ¿Que la llevaba encima todos los días? Pero esa es la historia de por qué no es buena idea tener un arma encima. En muchos casos, mire, vamos a intentar hacer un poco de abogado del diablo, pero puede ser como un arma disuasoria. Es decir, no para utilizarla o no con objetivo de matar, sino para atemorizar a la otra persona y que no te ataquen. Usted y yo comentábamos en una de nuestras conversaciones por WhatsApp el documental de Bowling for Columbine y como muchas veces el miedo te lleva a armarte y el miedo es lo que hace que te armes. Pues no sé si este hombre tendría miedo de algo, tendría algún enemigo o esperaba algo. No tengo ni idea, sinceramente. Me cuesta creer, sinceramente, también lo de que él no supiera que era un arma de verdad, etcétera, etcétera. Pero bueno, y cuando aprieta el gatillo... ¿Le parece un atenuante el tema de que él pensara que estaba haciendo daño a su señora? Es que la ley, pues no le sé decir. Es decir, una cosa es que sea en defensa propia o no. Para mí eso en realidad no es un atenuante a no ser que lo estés haciendo como para defender. Es decir, porque veas que le está haciendo daño y es la única forma que ves de detenerle. Claro, lo que pasa es que por mucho que te pareciera, entiendo que no pensaría, no creo que por mucho miedo que pueda tener, pensará que aquel hombre iba a matar a Kitty Kaufman. Como mucho le podrá parecer mal que le hiciera daño, ¿no? Pero que no digo que no sea grave, pero es raro que la mía no sea pegarle un puñetazo y no sea desenfundar, ¿no? Ahí está. Es que eso es justo. O sea, para mí realmente no debería ser un atenuante, pero me refiero porque lo que ha hecho es matarlo. O sea, no es que puede ser un atenuante en el caso de que él le devuelva un puñetazo o él se le eche encima o él pues, le empuje o cualquier cosa, pero matarlo, pues no sé. Hay que decirle a no ser, como digo, que le estuviera cogiendo el cuello, que él no pudiera quitarla y yo qué sé, pues a lo mejor sería esa situación, pero creo que no era lo que estamos hablando. Ya digo, yo siento mucha lástima por el señor Amilibia porque nunca se quitó el San Benito, pero es verdad que la verdadera víctima del caso no es él, es el señor José Fernández Villanueva. Pero le digo una cosa, ya digo, a mí cuando vi esta imagen, me impactó el día que le vi, creo que sigue vivo él, pero me impactó verle porque aunque es verdad que alguna entrevista en La Razón creo que había sido firmada por él, pero no le veía nunca en televisión. Entonces yo cuando le vi en Qué tipo tan feliz, digo, ostras, Emilia, evidentemente no se habló del tema, pero es la única vez que yo le he visto, esto qué año se nos debía ser del año... Pues, ¿en qué año cuándo se emitía Qué tipo tan feliz? 2014 o así, pero que me impactó verle y digo, ostras, a mi Livia. Es la primera vez que le veo después de todo aquello. Es verdad que la profesión periodística fue bastante respetuosa porque nunca se habló mucho del tema. La única excepción que recuerdo, y no sé si le va a parecer que fue merecido o no, fue con una locutora que era un poco la equivalente a José María García en el sector femenino, que era la señora Encarna Sánchez. Porque en un momento se emitió a la misma hora el programa de la señora Encarna Sánchez que el programa de la señora Kitty Kaufman en una cadena de radio que se llamaba, creo que, Cadena Ibérica. Evidentemente, el programa de Kitty Kaufman no tenía nada que hacer a nivel de audiencia. De hecho, ni siquiera tengo que se emitiera en toda España. Contra eso, que estaba en la cadena COPE, tal. Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerda usted que Encarna Sánchez hizo a la vez un programa de televisión que no fue nada bien, el de Antena 3 Televisión? Ella triunfaba en la radio, pero la tele no... Y yo creo que eso le dolió mucho porque eso no... Y entonces lo comentó. Kitty Kaufman en su programa dijo como qué fracaso ha tenido Encarna Sánchez, qué ridículo ha hecho. Y entonces, aunque no tengo el audio, como hubo un caso judicial porque demandó Kitty Kaufman a Encarna Sánchez, tenemos el entrecomillado de lo que dijo literalmente ella en su programa, que fue, mira, dijo algo, mira, esta fue la palabra que lo que le costó una condena a la señora Encarna, que si usted lo quiere leer, estas fueron las palabras que dijo en su programa según figura en la sentencia. Yo no estoy para escuchar tonterías y mucho menos de extranjeros. En vez de preocuparse de mí, debería preocuparse de cómo saca a su marido de la cárcel que está allí por un presunto asesinato. Es la mujer de Amilibia, el que siempre habla, ya sabéis el refrán. El que siempre habla, ya sabéis el refrán. Una cosa es que nos pongamos entre nosotros verdes. Ahora, permitir que vengan los extranjeros aquí
a usurpar una profesión que no les pertenece y a meterse con los españoles, mucho cuidado. Que en Argentina creo que necesitan mano de obra barata para fregar pisos. Y hay muchas plazas vacantes. Vamos a preocuparnos en llevar los bocadillos a la cárcel y no en hablar de los profesionales de este país. Me parece para un argumento... Hoy hubieran dicho basada. Pero vamos a ver, es un argumento... Siendo Encarna Sánchez, podría ser más mordaz, realmente, pero al final es un argumento tan pobre y tan simple. Es como que tú no hables que eres extranjera y no hables de mí, que bastante tienes con tu marido en la cárcel. O sea, no sé, pero la forma de... Es un comentario súper canalla, pero aún así le reconozco que me fascina por canalla, precisamente. O sea, yo no lo he podido escuchar, pero cuando acabaron un alegato diciendo vamos a preocuparnos de llevar los bocadillos a la cárcel. Pero... tú llevas el bocata al delincuente de tu marido a Argentina. Bueno, que la broma no le hizo gracia y le condenaron. O sea, yo he visto la sentencia, fue 100.000 pesetas, tuvo que pagar Encarna a Kitty Kaufman. Bueno, 100.000 pesetas entonces, ¿de qué estaríamos hablando hoy en día? El equivalente con la inflación y tal, unos 3.000 euros, yo creo que estaríamos diciendo más o menos. Por hacer... Bueno, ¿qué moraleja se queda usted con la historia de Amy Livia, Kitty Kaufman y digamos, el epílogo con su polémica con doña Encarna? Bueno, que no sé si es que Encarna Sánchez estaba... No sé si ya estaba en momentos de horas bajas o lo que sea, pero la veo... por la tele, estaba muy jorobada por lo de haber fracasado en la televisión. Ya en el 93, ya está, recordemos que ya morirá en el 96, o sea que la enfermedad supongo que debía estar por allí. Mire, la veo en una situación que es impropia de ella, es decir, como cuando alguien está ya perdiendo el foco mediático, estás cabreado y tu forma de reaccionar es más virulenta, menos racional dentro de... Es decir, ya no tiras de tu lengua afilada, sino que al final dices, me da igual. Digo lo que me pasa por la cabeza sin pensarlo dos veces y fuera. Y yo creo que es lo que le pasa aquí a la señora Encarna Sánchez, que es que los argumentos que utiliza contra Kitty Kaufman la retratan todavía más y hacen que cabe un poco más su hoyo. Esto ha pasado con varias primeras espadas del periodismo que se creían intocables y ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, cómo pierden los nervios, cómo pierden la calma, cómo se dejan llevar por la vehemencia. Vuelve a tu país, ¿no? El que de la señora Campos. Justo estaba pensando en eso, por eso se lo digo. Es tal cual, es tal cual. Y ese momento María Teresa Campos persiguiendo a Jorge Javier Vázquez. Que dicen que que tú eres un gamberro asqueroso, que te vas por ahí y que como no eso que te va a dar otra vez la cosa. Que el mundo te quería tangar con tu venta de la casa, que se quería quedar con comisiones, de verdad. Por el plató llamándole. Esa es ya la otra Campos, ya cuando ya la ves y dices con lo que fuiste. Yo tardé en verlo porque me lo contó usted y luego ya la vi dando vueltas, digo... Y lo raro es que luego al día siguiente se pone muy serio Javier, como qué fuerte lo que pasó ayer. Yo lo pasé muy mal el sábado, lo pasé francamente mal. Digo, pues no sé, a mí me pareció ridículo, pero bueno, si quiere ponerse en plan víctima...